los niños pasen a sus clases. Gloria a Jesús. Hoy nos acompaña el cuñado de Tony, ¿verdad? Se llama José. Carlos. Bienvenido, Carlos. Ya nos ha acompañado otras veces, ¿verdad? Sí, bienvenido. Todos los visitantes, bienvenidos. Las abuelitas, todas bienvenidas. Siéntanse cómodos. Cuando los niños se van ya hay lugares para que usted esté más cómodo. Así que puede acomodarse. Gracias, negrito. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Los del bautismo, por favor. Y si no, que un diácono por ahí te los saque. A los que son de bautismo, se recuerdan que tenemos a los niños que van a empezar hoy su clase de bautismo. Matthew, Annette, ya están por ahí. Si usted mira por ahí alguno de los bautismos, por favor lo envían. Y si no, que un diácono vaya a las clases y lo saca para que esté con el hermano Arturo. Por favor, hermano Pérez, envías un diácono para ver si todos los que se inscribieron para los bautismos están ahí con el hermano Arturo. Está Jonathan también. ¿Ya vino Jonathan? Sí. Ok. Gloria a Dios. ¿Estamos todos listos? Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana porque nos das la bendición de estudiar tu palabra. Te pedimos que por favor nos ayudes y que nuestros espíritus sean ejercitados, que estemos con un oído atento, Señor, y un corazón abierto para dejar entrar tu verdad, para que suba, Señor, desde la unción hasta la mente para poder entender, Señor. Sabemos que tú nos has dado conocimiento en nuestro espíritu para que suba a nuestra mente para ser entendido en el alma, porque el alma es la que tiene el problema, Señor. El espíritu no tiene ningún problema porque ahí está el depósito. Que suba, Señor, la revelación divina en esta mañana. Ábrenos el entendimiento, por favor, para salir de aquí llenos de tu bendición y tu constitución, tu gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo me pongo en tus manos. Amén. Estamos hablando acerca de la transformación. We are talking about the transformation. Estamos hablando de que los cristianos debemos ser transformados. Dios nos da una vida entera para transformarnos y no nos deberíamos de morir prematuramente. Ninguno de nosotros se debería de morir joven. Todos deberíamos de morir bien ancianos, porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera, pero también dice que le va a dar una vida de 70 años y en los más robustos 80. Y si somos buenos hijos, yo siempre he creído que por ser buenos hijos hay otros 10 años más, puedes llegar a 90. Y si eres honrado con tus patrones o eres negociante y no le robas a nadie, te agregan otros 10 todavía, puedes llegar a 100. De acuerdo a la lectura de la Biblia, cuando uno ya la lee en una manera completa, uno se da cuenta que uno puede vivir 100 años. Yo siempre he pensado en mi madre que fue buena hija porque se murió mi madre de 86 años. Y mi vecino me decía, su mamá hubiera podido vivir más si hubiera tenido una mejor dieta. Porque a veces uno come lo que no debe comer, ¿verdad? Y uno mismo se resta la vida, muchos tacos de cabeza y de lengua. Y eso le restan a uno los días, ¿verdad? Si uno comiera más sano, uno viviría más. Así que depende de uno cuánto quiera vivir. Si aprende los buenos hábitos, pues va a vivir mucho. Entonces estamos hablando de la transformación. Y hay algo precioso en la Biblia que Dios nos pone ahí las historias
para que nosotros aprendamos cómo podemos tener victoria. Hace poquito estábamos estudiando con los discípulos, yo le digo discípulos a los que estudian conmigo los jueves. Estábamos estudiando con los discípulos y ellos se dieron cuenta que en la primera sección de Daniel, los primeros 6 capítulos del libro de Daniel son para entender la victoria sobre ciertas cosas que Dios nos quiere dar, victoria. Como por ejemplo, hay una dieta demoníaca. En el capítulo 1 de Daniel hay una dieta demoníaca y nosotros podemos tener victoria sobre la dieta demoníaca. ¿Verdad? Que es no contaminarnos con la comida del rey. Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey, por tanto él en el capítulo 1 de Daniel tuvo victoria sobre la dieta demoníaca. A ver si se le quedó al discípulo Iván. En el capítulo 2 hay otra victoria. ¿Cuál? Sobre la ceguera para entender la historia de la humanidad. Fíjese qué tremendo. Que si Dios no te da victoria, tú eres ciego y tú no sabes cuál es el destino de la humanidad. Pero Daniel tuvo esa gran bendición. En el capítulo 2, Dios le dio la victoria de que no fuera ciego respecto a la historia, porque Dios le dio un sueño al rey y el rey no lo pudo interpretar, lo cual significa que el rey no tenía victoria sobre esa ceguera, pero un Daniel tenía victoria sobre esa ceguera y le podía interpretar lo que Dios le estaba revelando, que era historia nada más. Imagínense, solo la historia. A veces hay gente que es ciega para entender la historia, ya no digamos para entender lo profundo de Dios, que es la sabiduría oculta. Si la sabiduría que no es oculta, porque la historia, el que sabe historia es muy sabio. Y si esa sabiduría, hay quienes son ciegos, hermano. Ya no digamos si seguimos hasta porque son 6 capítulos de la primera sección de Daniel, en donde usted va a encontrar que Dios lo que quiere es darle victoria a su pueblo. Ahora, Dios nos puso a Jacob en la Biblia y se podría haber llamado Iván, pero Dios dijo no, se llama Jacob. Se pudo haber llamado Dani, amén. Se pudo haber llamado Gilberto, pero resulta que en la Biblia Dios tiene arreglos divinos de tal forma que los nombres mismos de las personas que Dios usa, los acontecimientos que Dios usa, todos los tiene arreglados divinamente. Entonces Dios, para poder enseñarnos la transformación, Dios nos pone a un hombre que se llama Jacob, que su nombre significa engañador, suplantador, detenedor de calcañal. Fíjese todo lo que significa ese nombre, detenedor de calcañal, porque cuando iba a nacer, agarró a su hermano del calcañal, porque su hermano ya iba para afuera y él decía, no, yo voy primero. Así que él era un suplantador, él desde el vientre de su madre hacía honor a su nombre. Desde el vientre de su madre, si en caso se puede decir, él pensaba y decía, yo soy el primero. I am the first. Y toda su vida él siempre quería el primer lugar. Así fue él toda su vida, hasta que llegó a ser viejito. Porque él cambió hasta que era viejito. Así que tú tienes esperanza de cambiar. Amén. Hay esperanza. Dios no tiene prisa. Los únicos que tenemos prisa somos nosotros. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran de cierta forma. Nosotros quisiéramos que la gente fuera de cierta manera. Y Dios no está preocupado. Él dice, no te preocupes, don't worry, I'm working in him. I'm working on her. Yo estoy trabajando en ella, yo estoy trabajando en él. Y quiero que sepas que Dios está trabajando en todos nosotros.
Tú ya no eres el mismo de hace 10 años. Tú ya no eres el mismo. Quizá no estás en la posición que tendrías que estar, pero ya no estás donde estabas. Dios ha trabajado en ti y ha venido haciendo el trabajo en una forma silenciosa, porque Dios trabaja silenciosamente. Entonces, estamos llegando a un punto en la Biblia en el que Dios nos muestra la vida de Jacob con un giro bastante brusco. Porque resulta que Jacob venía en los capítulos del 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Él venía con ciertos tratos de Dios, y aunque Dios ya se le había mostrado como el Dios de la iglesia, él no había agarrado la onda. O sea que yo quiero que ustedes sepan que agarrar la onda de lo que es la iglesia no es fácil. A veces uno tiene hasta 20 años de estar en la iglesia y todavía no ha entendido lo que es estar en la iglesia. Y como uno se mueve en medio de gente que es tan ruina y tan mala y tan burladora, porque nosotros nos movemos en medio de burladores, pues hablando en el mundo. No estoy hablando aquí adentro, por lo menos ya aquí adentro, burladores y mentirosos santos. Allá afuera, pues está dura la cosa porque todavía Dios no ha tratado con muchas personas. Y como nos movemos en medio de ese ambiente, nosotros nos volvemos pesimistas. Nosotros nos afecta, pues, o sea que sí tiene influencia el mundo sobre nosotros. Las personas que nos rodean tienen influencia, a veces, aunque no querramos aceptarlo, hermano, pero yo no sé si en una forma consciente o subconsciente nos afecta, porque si alguien nos trata mal ahí en la línea de la caja y se nos quiere meter, nos afecta, hermano, y nosotros dice que somos bien amorosos y bien espirituales. Pero nos molesta que el que está ahí enfrente, especialmente si usted va al banco y se pone a platicar casualmente con el de la ventanilla y usted está moviendo su piecito y aquel, oh, ¿y cómo está? ¿Y cómo le ha ido? Y que fulano, y que mire, y ¿qué les importa todo eso? Que ya me atiendan a mí. Yo vine aquí para que, mire, somos impacientes, somos hermanos, de todo tenemos, o sea que nosotros sí tenemos influencia de las potestades que están en los aires y de todo lo que nos está rodeando. Entonces eso era lo que le pasaba a Jacob. Y Jacob, Dios permitía que le pasaran cosas, pero usted debe de recordarse siempre que todo lo que Dios permite que le pase a usted y a mí es para transformarnos. Porque resulta que Dios ha hecho planes con nosotros y nos ha hecho su iglesia, y la vida de la iglesia requiere de mucha transformación. Yo no estoy hablando de clubs, porque hay iglesias que parecen clubs, en donde los hermanos se juntan para entretenerse, en donde los hermanos llegan porque pues quieren sentirse no muy culpables de todas sus barbaridades y de todas sus, porque todos la regamos, y para sentirnos bien dice, el domingo a la iglesia, me voy a ir a la iglesia porque así me siento bien el domingo. O sea que bien es como dijo alguien, que la religión el hombre la inventó para que la gente no se sienta animal. Para eso se inventó la religión. Pero nosotros no estamos hablando de religión, nosotros estamos hablando de experiencias con Dios, de que entendamos lo que es la iglesia. Bueno, entonces vamos a empezar hablando hoy de algo que aquí está en la palabra y que nos ha detenido por varias semanas en el capítulo 35 de Génesis, porque resulta que allí hay algo que dijo Jacob, y vamos a ir a Génesis 35, 14 para meditar sobre la palabra del Señor. Génesis 35, 14, ahora me dieron sorpresa, ¿ese es el nuevo o está prestado?
Es nuevo, está prestado. Gloria a Dios. Bueno, esto está como aquella historia de Elías, que el hacha era prestada. Amén. Génesis 35:14 dice, y Jacob erigió. Ustedes saben que erigir es alzar, levantar, edificar. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra. Cuando uno lee en el original, porque a nosotros nos traducen del hebreo para que entendamos en español, y cuando nosotros leemos en hebreo dice que él alzó un pilar, alzó un pilar. En otra versión también dice que alzó una columna, alzó una columna. Y derramó sobre ella libación. Libación es bebida. O sea que él, cuando el Señor le habló, él allí levantó un pilar, luego le echó bebida y si fuese poco le echó aceite. Cuando uno lee la Biblia sin entendimiento, uno solo capta la historia superficial de la Biblia, solo entiende la historia que le está explicando la Biblia, pero cuando uno es un buen estudiante de la Biblia, uno sabe lo que Dios está hablando, porque Dios le habla a uno por figuras. O sea que el cristiano que no sabe entender figuras de Dios, se queda en la luna. Y pareciera como que Dios le habla en chino. Pero si el cristiano sabe figuras, entonces ya sabe que el mentiroso levanta una señal donde Dios le habló. Levanta una señal de piedra, un pilar de piedra, y le echa bebida, que significa, fíjense, que en ese lugar lo que él está haciendo pareciera un ceremonial. O como cuando ustedes han visto que compran una tierra, las personas, y abren un agujero y ponen la primera piedra. Y dice, aquí se va a levantar un edificio. Y ellos le llaman la primera piedra. Y con el tiempo usted pasa por ahí y ya al rato es un edificio. Ok, ¿de dónde sacaron ellos eso? ¿De dónde sacó la gente de que dicen, vamos a hacer un acto porque hoy se pone la primera piedra? ¿Qué es lo que entendemos todos cuando en un gobierno, en una empresa hacen eso? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué van a hacer cuando dicen, vengan a la inauguración, se va a poner la primera piedra? ¿Qué es lo que van a qué se refiere el acto? Que va a haber edificación. Entonces noten pues lo que Dios estaba hablando a través de Jacob. Jacob, Dios le muestra en un sueño en el capítulo 28. Ahora viene Jacob, allá fue sueño. ¿Se recuerdan? En el capítulo 28 fue sueño, pero ahora viene y pone la primera piedra. Y a la piedra le echa libación y le echa aceite. Aleluya. Es como que nos estuviera invitando y nos dice, vengan, aquí está el acto de inauguración, se va a hacer algo. Resulta que la piedra, la libación y el aceite se van a volver la casa de Dios. Ahora, usted ya sabe de quién está hablando. ¿Quién es la piedra en la Biblia? Cristo. Entonces, cuando están poniendo la primera piedra para que se construya la iglesia,
nos están diciendo que Cristo va a ser sobre quien se va a construir esa iglesia. Por eso usted cuando llega al Nuevo Testamento, usted encuentra en Mateo 16, 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta, porque alzar un pilar, poner una piedra, levantar una columna, es el obrar de los siervos de Dios. O sea que Jacob, ese es el obrar de Jacob, ¿verdad? Con este mensaje entonces todavía estamos en la experiencia de Betel, porque hemos venido hablando por varios mensajes lo que es experimentar Betel. O sea que los cristianos tenemos que aprender a experimentar Betel. Dios no es solamente el Dios de nosotros como individuos. Él es el Dios de la casa de Dios. Ahora, si Jacob no hubiera llamado a ese pilar, a esa piedra, la casa de Dios, nosotros no entenderíamos que el pilar, que esa piedra es para edificar. Si él no la hubiera alzado, si no la hubiera levantado, nosotros no entenderíamos que lo que nos está hablando es de la edificación de la casa de Dios. Entonces, para nosotros, ¿qué sería una piedra que puso ahí Jacob? Sería un bulto. Sería nada más un montón de piedras ahí paradas. Pero ahora sabemos. Ahora nosotros sabemos qué es. Ahora nosotros sabemos que una piedra envuelve la casa de Dios. Amén. Eso indica que el pilar viene a ser la casa de Dios. Ahora yo quiero que ustedes noten algo, porque en Génesis hay dos clases de pilares. El primer pilar que está en Génesis es negativo. Vamos a Génesis 19, 26. El primer pilar está en Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió un pilar de sal, dice el original. Se volvió un pilar de sal. Se volvió una piedra de sal. Notemos entonces que Dios nos quiere hablar a nosotros, porque de acuerdo a la palabra de Dios, volverse uno pilar de sal, o columna de sal, o estatua de sal, es estar lleno de vergüenza. La mujer de Lot es la estatua de la vergüenza. Ella se volvió estatua de sal, se volvió pilar de sal por su degradación. Ella era una mujer llamada por Dios, pero ella se volvió eso. Ahora, quiero que vean algo, pues, porque vamos a ver los dos pilares que Dios nos quiere mostrar. Vamos a Génesis 28, 18. Génesis 28, 18. Porque hoy vamos a hablar de pilares. De puros pilares vamos a hablar, pero vamos a entender a la luz de la Biblia por qué Dios revela pilares. ¿Por qué Dios revela columnas? Porque al final de la Biblia dice: al que venciere lo haré columna. Amén. O sea que Dios, mire, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ok, como usted ahora a estas alturas ya sabe que estamos hablando de Cristo, gracias a Dios que nosotros sabemos figuras de la Biblia, sabemos tipología, sabemos sombras, sabemos alegorías, sabemos metáforas, nosotros podemos interpretar la Biblia. Entonces, notemos que Jacob se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de almohada. Quiere decir que si la piedra que él puso de almohada es la misma piedra que él alza, quiere decir que Cristo, en el Cristo donde uno descansa, el Cristo que te produce descanso, es el material que se requiere
para alzar, para erigir la casa, para levantar la casa. Gloria a Dios, hermano. Porque cuando usted lee que le derramó aceite, qué linda es la Biblia, hermano. Yo por eso años de años estudiándola y le doy gracias a Dios porque cada día que la estudio la entiendo más. Dice que le echó aceite y en la Biblia, ¿qué quiere decir aceite? Porque este aceitito es el producto de algo. Dice la Biblia que es el producto de olivas machacadas. Si se machacan las olivas, sale aceite de oliva. Usted sabe lo que eso significa. Significa que Cristo, pasado por la muerte, pasado por la cruz, es machacado y en resurrección es el Espíritu Santo. Por eso el aceite en la Biblia es el Espíritu Santo. Mire, cuando una persona conoce la Biblia, usted le puede hablar en figuras y la persona entiende lo que usted le está diciendo. Por eso es que podemos entender nosotros el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es como fotos para que nosotros entendamos la verdad. Ahí nos está diciendo que el Cristo sobre el cual descansa nuestra cabeza, que es nuestra autoridad, se vuelve el Cristo que sirve para la edificación por medio del Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando alguien no ha estudiado la Biblia y va a la reunión de esta categoría, pues tiene que conformarse y decir, aquí yo no entiendo nada. Pero si sigue viniendo y sigue estudiando, al rato va a decir, wow, yo no sabía que la Biblia es así, pero la Biblia es así. En la Biblia Dios te revela por medio de figuras su propósito divino. Estamos hablando de Jacob, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del material que requiere la iglesia para ser edificada, porque se está hablando de una edificación. Ahora la pregunta es, porque vas a entender más adelantito y te vas a dar cuenta que Dios te llama a ti pilar, si quieres ser, pues. Porque para ser pilar, primero se es barro, después se es piedra y después se es pilar. El Señor Jesús cuando vio a Pedro le dijo, Simón, ¿verdad? Ya no te vas a llamar Cefas, te vas a llamar Pedro. ¿Qué quiere decir? Piedra. Entonces, ¿qué vio en Pedro el Señor? Una piedra. Y ese es el problema de nosotros, que nosotros los humanos vemos en la gente. Por ejemplo, muchos pastores ven en los hermanos alumnos y la Biblia no describe eso. La Biblia no dice que hay alumnos, dice que hay discípulos. Entonces nosotros tenemos que ver a los hermanos como discípulos. Pero si esos hermanos empiezan a tener transformación, si esos hermanos empiezan a crecer en Cristo, nosotros empezamos a ver en ellos piedras. Entonces ya miro en Jorge una piedra. Pero si él no está creciendo en Cristo, en Guatemala, ¿cómo le dirían? Bodoque. Los de Guatemala sabemos lo que es un bodoque. ¿Qué es un bodoque para uno de Guatemala? Una chibolita de barro, de tierra, ¿ah? Imagínense que la Biblia dijera, y el bodoque fulano, pero la Biblia dice piedra, 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 dice pilar, dice columna, columna. Ahora vamos a ir entendiendo, pues vamos despacio. Ustedes saben que para entender la Biblia, ustedes tienen que seguirla paso por paso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Para entender qué significa cada cosita, uno tiene que ir paso por paso, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Apocalipsis está terminado el producto. Un producto terminado te presenta Apocalipsis. Ahora, si tú llegas a Apocalipsis y miras el producto terminado y quieres saber de dónde se originó, solamente tienes que venirte para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para encontrar en dónde se originó ese producto terminado. Pero si quieres saber el desarrollo de ese producto terminado, lo sigues de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, bla, 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 bla. Apocalipsis, dijo aquel.
Y al llegar a Apocalipsis, dice, ahí ya encuentra el producto terminado. Entonces la Biblia se puede estudiar al derecho y al revés. Si uno quiere saber qué quiere decir en Apocalipsis una cosa, solo camine para atrás estudiándola de dónde resultó y usted va a llegar al origen de ella, que es donde se sembró la semilla. Por ejemplo, ahí ya esos son ejemplos típicos. Usted en Apocalipsis le dicen que hay un dragón que se llama serpiente antigua y es el diablo, dice la Biblia. Y es un dragón. Usted se viene de regreso y lo encuentra en Génesis hablando con Eva y engañándola, una serpiente que al final creció, dice que tiene cabezas. Imagínense. Esa es una sola verdad, pero hay miles de verdades en la Biblia. Entonces nosotros queremos averiguar lo que es la iglesia, porque, hermano, muchos creen que la iglesia es algo simple, pero la iglesia, hermano, es algo complejo, es algo completo, es algo, es tan serio en los ojos de Dios, es la esposa de Cristo. Es la expresión de Dios en la tierra. No es cualquier grupo de gente ni un club, mucho menos como muchos tienen la idea, que es un edificio. Eso sí está peor. La iglesia es eclesia, es gente santa, gente apartada, y en el sentido de santo no es que son inmaculados, sino que están apartados para el servicio de Dios sencillamente. Eso quiere decir santo. La gente tiene un concepto de santo bien equivocado. Cree que cuando se habla de alguien santo es alguien inmaculado y puro. No, la Biblia cuando habla de santo es como que yo quite esta silla de este lugar y la pongo para acá, la santifiqué porque la aparté del lugar. Santo es cambio de lugar. A ti te saca del Señor del mundo, de ser el que anda júa y en las fiestas y emborrachándose y peleando y te saca de esa vida y de repente apareces en la iglesia cantando, llorando porque a puras penas la estás haciendo, pero gracias a Dios porque ya te santificó el Señor, te sacó del mundo. Dale palmas al Señor, hermano. Entonces, hermano, vamos a ir a un pasaje, porque resulta que Dios nos quiere hablar. Dios dice, yo quiero hablar con ustedes. Primero de Reyes 7:21. Primero de Reyes 7:21. Primero de Reyes 7:21. Y nos va a llamar la atención, mire, estas columnas, o sea que la Biblia es consistente, siempre está hablando de lo que viene hablando, pues, solo que lo oculta Dios, porque ya ahí avanzamos hasta Primero de Reyes, de Génesis nos pasamos a Primero de Reyes, y dice, estas columnas erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, no Joaquín, Jaquín. Le puso como nombre Jaquín y alzando la columna del lado izquierdo, le puso nombre y le dijo que se llamaba Boaz. Ahora, ¿a ustedes no les llama la atención que Dios pone a Salomón a edificar el templo y que le ponga nombres a las columnas? Entonces como que Dios quiere decir algo, como que Él dice, miren, es que yo les hablo de esta manera, pero la realidad es que estoy hablando de una casa espiritual. ¿Y con qué razón cuando uno llega a Apocalipsis? La ciudad dice que las puertas tienen nombre, los cimientos tienen nombre. O sea que Dios lo que quiere mostrarnos en toda edificación de Él, porque Él hace edificios. Pero el edificio que Él está haciendo, que está edificando, imagínense, es un edificio de gente, compuesta por gente, pero usa historia para enseñarnos. O sea que usa tipos y sombras, usa figuras para enseñarnos lo que Él está haciendo. Porque en determinado momento nosotros hablamos en la iglesia y a veces hablamos y ni sabemos lo que estamos diciendo. Por ejemplo, mire, dice la palabra del Señor, que si hacemos esto y esto y esto, hágase para edificación. O sea que ese término deberíamos de entenderlo
correctamente, pero sin embargo usted va a oír a un hermano que él habla de edificación y no sabe de qué se está hablando. Pero si se habla de que se puso la primera piedra y que con el tiempo va a ser un edificio y que con el tiempo no un edificio, una ciudad. Porque el asunto es que va creciendo y termina en la Biblia con una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén y empezó con una piedrita. Es lo mismo que le estoy diciendo. Hicieron el acto de inauguración y de la colocación de la primera piedra. A los 3 años hay un edificio de 100 pisos ahí. ¿Cómo empezó la edificación? Entonces, ¿cómo empezó la iglesia? Solo con Cristo. Y después Él empezó a salvar gente y a salvar y a salvar. ¿De qué tamaño creen que es el edificio ahora? ¿De cuántos pisos? ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, nosotros, hermano, no somos gente, escuche bien, que está a la deriva, ni somos materiales apilados en un campo. Nosotros somos gente que Dios está edificando, o sea que Dios está formando su edificio. Ahora noten pues, porque cuando Él le habló a Isaías, le dijo a Isaías, Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de hacer? Porque Dios no habita en templos hechos de manos. Cuando nosotros nos vamos de aquí, hermano, lo único que aparecen aquí son las cucarachas y los grillos. No podemos decir que esta es la casa de Dios, hermano. Pero si la gente tiene los conceptos confundidos, le va a llamar casa de Dios al lugar de reunión. Y la mera neta es que el lugar de reunión es las personas. Porque nosotros somos los que tenemos a Dios. Nosotros somos el templo. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la iglesia. ¡Aleluya! Ahora noten pues, porque nos están enseñando las columnas. Nos están enseñando los pilares. Y esto nos debe de llamar mucho la atención. Porque ¿sabe qué quiere decir Jaquín? Jaquín quiere decir Él establecerá. Jaquín quiere decir Él establecerá. Y Boaz quiere decir en Él hay fortaleza. Él establecerá, en Él hay fortaleza. Ahora, que nos llame la atención porque cuando Salomón hizo el templo, después de que hizo el templo, en el porche, en la fachada, le puso 2 columnas. Pero esas columnas son fuera de proporción. O sea que son unas columnas que cualquiera que venía para Jerusalén, desde lejos, miraba las columnas. Y eran de bronce. Y eran de 18 codos. Y los capiteles, o sea, los gorros de 5 codos. O de 8 codos, algo así. Entonces, esos 2 pilares, desde donde la gente viniera viajando, miraba los pilares porque eran como edificios de 100 pisos. Se miraban como las Torres Gemelas. Ahora, pregúntese usted, ¿por qué Dios revela por medio de una construcción arquitectónica lo que Él está buscando espiritualmente? Pregúntese, ¿por qué Dios se puso a hacer todas estas cositas? Y todo empezó por un mentiroso, porque muchos creen que la iglesia empieza por gente bien santa. Óiganlo. Solo miren. La iglesia no va a creer usted que Dios la inició con gente, porque el concepto religioso es que la iglesia la deben de levantar danieles. Amén. Inmaculados. Pero resulta que viene Dios y en su revelación divina, y no es invento mío, por favor, no vayan a creer que yo lo estoy inventando. Está registrado en la Biblia que para que alguien sepa lo que es la iglesia, su trasfondo no es bueno. O sea que Dios no le va a revelar pues
Aún Daniel, lo que es la iglesia, a él le revela la política. A él le reveló lo que eran los imperios, quiénes iban a gobernar el mundo, cómo iban a sobresalir los grandes hombres, pero al que le reveló lo que es la iglesia, a un mentiroso, ladrón y tranza. Así que la gente hoy cuando dice, es que los pastores, que no sé qué, no saben lo que son los pastores. La mayoría de pastores tranza, mentirosos y carnales, pero Dios les revela. Ay, hermano Carrillo, what's happening to you? Pues para que veas cómo está en la Biblia. En la Biblia, por eso es que Pablo dice, tengan cuidado porque van a creer que estamos diciendo, hagamos males para que nos vengan bienes. No estamos hablando de eso, porque la Biblia registra enfáticamente que a los que Dios les revela lo que es la iglesia, los transforma, los cambia. Amén. Si Dios te revela a ti lo que es la iglesia, Dios va a cambiar tu vida. ¿Sí? Seas quien seas, tengas el trasfondo que tengas. Vas a entrar aquí posiblemente, bienvenido mi querido ladrón. Sí, bienvenido. Recién venido uno, hermano, eso es. Cuando uno recién entra a la vida de la iglesia, hermano, uno viene y dice aquel, yo aquí tengo hermanos que les costó dejar el cigarro. Les costó. Recién vinieron a la vida de la iglesia y dice, yo me recuerdo, había una hermana que decía, mire pastor, dice, yo todo creo que lo voy a poder dejar, menos el cigarro. ¿Y qué le decía yo? Ah, mire, pues yo ni quería decir, ¿verdad? Yo ni quería decir. Pero dígame si no la transformó Dios. No la transformó Dios. Dios la ha ido transformando. Por eso a mí no me preocupa ningún hermano. Mire, por eso a veces dice, pastor, que no sé qué, que mire a fulano, que no me preocupa, le digo, porque si Dios ya le echó el ojo, hasta lo puede matar, pero lo va a cambiar. Lo va a cambiar. Lo va a cambiar. Yo no veo en ustedes perdedores. Me libre Dios ver en ustedes perdedores. Yo los miro como miraba a Cristo a Pedro. Él le dijo, piedra, piedra. Y dígame si no la regó un montón de años él. ¿Quién era el discípulo que la regaba? Pedro. Cuando miraba, Pedro, yo estoy seguro que Cristo, Pedro. Ay, Señor, área no vencida, Señor. Área no vencida, Señor. Yo digo que así le decía siempre. Señor, área no vencida, sigue orando por mí, Señor. Sí, porque por lo menos los Pedros son humildes. Entonces, hermanos, veamos pues lo que Dios nos quiere revelar. Que Él por medio de edificación, por eso es de que cuando muchos leen Apocalipsis, ¿qué lo van a entender? Si en Apocalipsis dice, y el templo no lo midas, y si lo mides, mídelo de acá para acá, no midas el atrio, porque el atrio está entregado a los gentiles. Gloria a Dios por aquellos que sabemos lo que Dios está diciendo. Y dice, aquí hay sabiduría, el número de su nombre, 666. El que no sabe de qué está hablando Dios, hermano, dice, a lo mejor es a lo mejor es aquel. Está como aquel que agarra la florecita. ¿Me quieres? No me quieres. ¿Me quieres? No me quieres. ¿Me quieres? No me quieres. ¿Me quieres? Para que la alba se ponga enojada. Tú tienes que saber cómo habla Dios, hermano. Porque hoy estamos hablando de pilares. Jóvenes, por favor, hermanos, ustedes que están más jóvenes que el hermano Carrillo, Dios los quiere hacer pilares. Dios quiere hacer los pilares. Dios quiere que nosotros seamos pilares en su iglesia. Espérese, ahorita vamos a avanzar otro poquito, ahorita avanzamos. Ya vimos entonces que Dios para hablar con nosotros nos hace ver edificaciones. Él nos dice, mira,
le dice a Moisés, haz el tabernáculo de esta manera, con estas medidas, y unos clavitos aquí, unas tablitas aquí. ¡Ay, las tablitas! 2 codos y medio cada una, para que juntas formen 5 codos, y este es el largo, y este es el ancho, y luego ya sabes que los querubines van así, asá, y luego allá adentro, ahí metes las tablas de la ley, y luego aquí pones esto. Y respecto al templo, cuando ya hayáis tomado la tierra prometida, lo vas a hacer de esta medida y Salomón, hermano, haciendo ya después, en vez de un tabernáculo que se hacía en el desierto, que se armaba y se desarmaba, ahora al tomar la tierra, un templo con fundamentos fijos. ¿Y qué quiere decir eso? Sencillamente quiere decir que cuando la iglesia está en humanidad, es un tabernáculo que se arma y se desarma. Pero cuando ya estemos en resurrección, somos un templo suntuoso, un templo donde Dios va a morar, pero ya nuestros cuerpos ya no van a ser físicos. Entonces Él va usando su edificación. Mire, primerito habitó en una zarza, después habitó en una tiendita, después en un templo hecho por Salomón, después en nosotros los hombres, porque ahora en el Nuevo Testamento Él no habita en templos hechos de manos, sino en nosotros. Y por eso es que ahora nosotros nos volvemos locos, porque la gente no sabe lo que cargamos adentro. La Biblia dice que cargamos a Dios. Aleluya. Y entonces la gente nos mira pasar ahí y dicen, está loco, nos miran como locos, aleluya. Pero estos locos que la gente ve, hermano, somos los recipientes, dice que somos los frasquitos de barro que llevan un perfume valioso adentro, que se llama Espíritu Santo. Por eso la gente no entiende, hermano, lo que Dios está edificando. Dios está edificando su iglesia. Y cada día produce circunstancias. A veces este ladrillo, este bloque no se quiere pegar con este. Y el Señor quiere pegarnos porque Él quiere que seamos uno. Y a veces nos peleamos y a veces discutimos. Pero va a llegar un momento que si el Señor tiene que quitarme el brazo a mí y el de Él también, para que solo haya uno de este lado y otro de aquel lado, así los va a hacer el Señor. Y nos va a transformar. Y aunque sea que estemos sin brazo en un lado, vamos a andar locos y contentos. Y no vamos a tener que estar diciéndole al otro brazo, álzate para alabar a Dios. No, juntitos se van a alzar porque ya se pegaron. Ya nos pegamos, hermano. Como materiales nos está poniendo Dios juntos para que esta casa que es espiritual vaya creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Porque cuando Cristo regrese, hermano, ese edificio va a ser un edificio gigantísimo. Por eso es que tenemos que entender la parte corporativa de la iglesia, porque la parte individual no puede lucir, no podemos lucir. Imagínense que hay miembros que están bien escondidos debajo de la mezcla. ¿Cómo van a lucir si no tienen el concepto correcto de lo corporativo? Si siempre van a querer sacar una manita para que digan que ahí están. ¿Qué importa si no nos ven? Si nos ve el que ve. Aleluya, el Dios que ve los corazones, el Dios que ve los espíritus. Él dice, allá adentro tengo mezcla, no se ve, pero es la que está deteniendo el edificio. Mire, estos ladrillos de aquí son presumidos, porque ellos se ven. Pero allá adentro de ellos hay otros materiales que lo están deteniendo. Y lo están deteniendo para que se vea ese... Amén. Entonces nosotros debemos de entender que los que sostienen la casa son más importantes que los que se ven. Amén. Pero Dios nos quiere decir también, pero yo pongo pilares. Yo pongo pilares. Los pilares, hermano, no solamente indican edificación, sino que de acuerdo a la palabra de Dios, edificación fortalecida. Porque si un pilar se llama Él establecerá y el otro se llama en Él hay fortaleza, quiere decir que la iglesia del Señor está establecida por la fortaleza de Dios. La iglesia del Señor está sostenida o establecida por la fortaleza del Señor, bendito sea su nombre. El pilar de sal, un pilar de vergüenza,
Aleluya. Entonces ya podemos ir entendiendo estas cositas, ¿verdad que sí? Después que Salomón edificó el templo, a propósito, agregó 2 pilares. Porque yo quiero que ustedes vean que si nos tocara a nosotros hablar de pilares, nosotros primero hacemos pilares y después sentamos la casa. En el edificio de Dios, que es el templo de Dios, la edificación de Salomón, hasta después que hizo el templo, le vació unas columnas de bronce y se las puso enfrente. Entonces, la edificación de la casa de Dios, de acuerdo a la pureza de la palabra, depende de los pilares. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jacob, él alzó una piedra, él alzó un pilar. En Génesis 28, Jacob era su plantador, sin embargo Dios le dio la visión, y no solo la visión, la interpretación, y no solo la interpretación, lo hizo accionar. Fíjense qué tremendo. Todo lo que Dios puede hacer a través de un mentiroso, le da el sueño. Luego que le da el sueño, se lo interpreta él mismo. Y después que se lo interpreta él mismo, lo acciona, él lo hace. ¿Cómo se siente mi mentiroso? ¿Cómo se siente mi mentirosa? El Señor, hermano, te ha dado algo mejor que interpretar el destino. Fíjate, a Daniel le dio a interpretar el destino. A nosotros no nos ha dado tanto la carga, pero dígame si no es cierto, ¿en qué están más ocupados hoy los hermanos? En saber el destino. Los hermanos quieren ser Danieles. Muy pocos han entendido que es mejor ser Jacob. ¿Me explico? Hoy día los hermanos, usted los quieren saber profecía, quieren saber señales, quieren saber el destino de Israel, el destino de las naciones, la bestia, el anticristo, el falso profeta, las lunas de sangre, una que otra ensangrentada. Pero ¿quién está por la casa de Dios? Yo le digo eso. ¿De qué nos sirve interpretarle los sueños a Nabucodonosor? O sea que lo que interpretó Daniel no ocasionó ninguna acción. Jacob, sin embargo, no solo interpretó, levantó la piedra. Aleluya. ¿Cómo podía, hermano, un engañador arrepentido? ¿Cómo podía un engañador que no había sido regenerado, que no había sido transformado, hacer tal cosa? Yo quiero decirte que aquí hay un principio que es fundamental para entender a quienes usa Dios para edificar su iglesia. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque a un suplantador Dios le abrió los cielos. Están muy callados. Y yo lo creo porque la Biblia lo registra, si no, no lo creería. De verdad yo no creería que Dios puede usar a un suplantador y abrirle los ojos para que mire la iglesia. Pero está escrito, está escrito. It is written there. Amén. Y fíjese que yo no estoy confiando en mi concepto natural. De acuerdo a mi concepto es imposible, porque para mí, mi concepto natural, es imposible que Dios use a un hombre de la categoría de Jacob para revelarle lo que es la iglesia. Imposible. Sin embargo, Dios, aleluya, usa a los Jacobs. Yo estoy extrañado por qué no usó Danieles, por qué no usó Josés, por qué no usó hombres que fueron intachables y santos para que vieran la vida de la iglesia, porque él ya sabía lo que iba a venir a la iglesia. A la iglesia viene el desecho del mundo. A la iglesia viene lo que no sirve para nada. Aquí nos rescata Dios.
Aquí nos levanta. Hermano, esto ¿sabe cómo se llama? ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Lo que está predicando el hermano Carrillo le llama gracia. Esto le llama a Dios gracia. Vamos a Romanos 9:11. Y hoy es 9:11. Romanos 9:11. Y hoy es el día de los abuelitos. Y el día de recordar. Pues no habían aún nacido. Mire cómo quiere Dios que usted lo conozca para que entienda lo que está predicando el hermano Carrillo. Pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. O sea que Dios no se basó en nada de lo bueno tuyo para escogerte, sino que Él te escogió. Te escogió porque le dio la gana. La gente se asusta porque dice, ¿y cómo ahora si ese era un ladrón y asaltaba a todos y ahora me dice que es pastor? Pero como la gente no entiende. La gente no entiende, hermano. ¿Sí? Porque el concepto de la gente es otro. Pero Dios no. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrezco. Está hablando Dios. Está hablando Dios. Dice, yo si estoy en la posición de amar, amo. Y si quiero cambio de posición y odio. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tienes algún problema conmigo, pedacito de barro? Así le habla Dios a uno, hermano. Así le dice Dios a uno. ¿Te molesta que yo salvé a ese que era ladrón y mentiroso? ¿Te molesta? ¿Y que tú eres bueno y no te he salvado? ¿Te molesta? Pues quiero que sepas que a él lo amo y a ti te aborrezco. Y quiero que sepas que te aborrezco porque te crees bueno, siendo malo. Ok. Llegamos al final, pues. ¿Cuántos minutos? 4 minutos. Ahí me das como 5 o 6. Muy bien. Miren, pues. Vamos a entender los lugares donde Dios levanta pilar. Dios levantó pilar en Betel, Génesis 35. ¿Amén? Ok. Dios levantó 2 pilares en el templo de Salomón, a Jaquín y a Boaz. ¿Amén? Ok. Vamos a Gálatas 2:9. Gálatas 2:9 para que hagamos un resumen de lo que estamos hablando y entendamos lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Ahora usted ya sabe de qué es lo que está hablando Dios entonces. ¿Y cómo empieza todo? En un sueño y con una piedrecita y luego con un tabernáculo y luego con un templo. Y ahora nos dice, yo estoy hablando de gente, estoy hablando de gente. Jacobo, Cefas y Juan, ellos eran considerados columnas de la iglesia. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ellos sabían, dice, estos son columnas. Tú tienes que ver en los hermanos columnas. Yo miro en Iván una columna. Yo miro en mis amados una columna, pero yo quiero decirte que para que tú llegues a ser columna de la iglesia, no es que seas un hermano sentido y que por todo te ofendes. No, hombre, eso es bodoque. Columnas. Un Jaquis y un Boaz. Un Jaquis y un Boaz. Hermano, se necesita para que el edificio esté sostenido que tenga columnas.
Si no hay columnas en una congregación, hermano, todo el material está tirado en los suelos. Se necesitan hermanos que hayan entendido lo que es la edificación de Dios, lo que Dios está haciendo. Y terminemos con un versículo más. Terminemos con Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 3, 12. Con esto termino, gracias a Dios ya terminé mi tarea por hoy. Apocalipsis 3:12. Pero el asunto es ese, que Dios está buscando gente que se deje transformar. Gente que de barro se vuelva piedra y que de piedra se vuelva columna. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿Por qué cree que hay hermanos que entran y salen a la iglesia? No permanecen en la iglesia. Yo le contaba a una hermana ayer y le digo, hermana, yo tengo 36 años de estar ahí en Pan de Vida y no me pienso ir. De la manera que me van a sacar de aquí es con los pies para adelante. Morido, dijo aquel. Dios me permitió estarles enseñando a unos hermanos en Sudamérica y un hermano me dijo, hermano Carrillo, tú eres columna. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, Jaquín o Boaz. Él fortalecerá, él sostendrá. Así que si tú quieres ser columna y que nunca salgas de aquí, porque a algunos les dan ganas de salir de aquí corriendo por cualquier cosa porque no son columnas, porque el que es columna dice, ¿cómo me voy a ir? Se cae esta iglesia, se cae, porque soy columna. Ahora si no eres columna, hermano, corre, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, mijo. Si tú no eres columna, aquí ni haces falta. Aquí se necesitan columnas para que nos ayuden a sostener, para que el templo esté sostenido. Aquí necesitamos jaquines y boaces. Les pondré mi nombre, dice el Señor, y no solo el nombre mío, les voy a poner el nombre de la ciudad. Se van a llamar Nueva Jerusalén, y esa desciende del cielo de Dios, y nombre nuevo. Cuando a uno le cambian nombre es porque uno fue transformado. Jacob ya no será más tu nombre Jacob, te llamas Israel. La transformación en tu vida te hace pilar y te cambian nombre y ya nunca sales de allí, nunca, jamás. Pasan los años, ¿y dónde está el hermano? Columna. Pasaron 10 años, ¿dónde está? Porque algunos pasan 6 meses, ¿dónde está el hermano? Caídote. ¿Y dónde está fulano? En el mundial. ¿Y dónde está fulano? Por allá anda. Qué triste, hermano. Mire, yo conozco personas que han estado conmigo ciertos años y ahora me asusto. Hace poco supe de unos hermanos que se bautizaron, yo los bauticé y ahora son integrantes de un conjunto de cumbia. ¿Qué le parece? Y bautizados, yo los metí al agua, se bautizaron, sí, aceptaron a Cristo. Ahora qué burla para el Señor que estén haciendo eso. Ahí va a ver cómo los va a tratar el Señor. Cuando los jale, porque los va a jalar, porque son de Él. Ahí han andado cantando cumbias, pero no se sienten en paz. ¿Sí? Porque uno puede estar cantando cumbia, pero sabe que adentro de uno hay algo que Dios le puso. ¿Sí? Pilares, columnas, al que venciere. ¿Usted quiere saber cómo puede ser columna? Ahí le encargo que lea el contexto de eso y ahí le dice qué es lo que tiene que vencer para ser columna. Si regresamos unos versículos donde empieza Filadelfia, porque es Filadelfia. Filadelfia, Federico, pues está en el 3, ¿cuánto? ¿3:10 o 3:9? O 3:7. 3:7, Gilmar. ¿Cuál es, Gilmar? 3:7. Pon el 3:7. Escribe
al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia. Filos. Es una iglesia que tiene amor por los hermanos. Entonces a esa iglesia dile, esa que de verdad ama a los hermanos, no la que es religiosa y que no le interesan los hermanos. La iglesia que ama a los hermanos, dile que el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, verso 8. Y que conozco las obras que he puesto y que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, o sea que es una iglesia, no va a creer que es una iglesia que tiene mucha fuerza, poca fuerza, pero guarda la palabra y no niega su nombre. Aleluya. Tiene poca fuerza. No son iglesias, hermanos, poderosas. Son iglesias de pocos hermanos, pero usan bien lo poco. Verso 9. Y aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque si el judío verdadero es el que está circuncidado de su corazón. Por eso el que no está circuncidado del corazón y dice que es judío, miente. Y yo voy a hacer que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Imagínese usted que a los enemigos de esa iglesia Dios los va a traer a que se arrodillen y digan, reconocemos lo que ustedes son. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran. Dice que cuando venga la tribulación, el Señor te va a guardar. Te va a guardar. Verso 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y luego dice el 12, al que venciere y lo haré columna. Entonces, el contexto es participar de una congregación que ama a todos los hermanos. Entonces, los pilares, ya vio usted para qué sirven. Los pilares son para la edificación de Dios. Dios se propuso edificar su iglesia y la está edificando. Y aunque tú no colabores con Él, Él la va a edificar. Amén. Padre, gracias en esta mañana porque hemos hablado de tu bendita palabra. Hemos hablado, Señor, de cómo tú quieres que seamos los pilares, que seamos las columnas de tu templo para que este templo esté sostenido por hermanos que son transformados y que tienen la vida de la iglesia para ayudar a los necesitados. Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la honra, la gloria, el honor y la alabanza. Amén. Amén.